A continuación, acércate a Indonesia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Bienvenidos queridos televidentes, gracias por sintonizar nuestro 23º episodio de Acércate a Indonesia. Un gusto volver a tenerlo, señor Iqbal. ¿Cuál es el tema de conversación de hoy? Estoy bien, gracias Michelle. Un placer volver a ver a nuestro querido público. Hoy compartiremos sobre una de las tradiciones de una actuación que existe hasta el día de hoy como un medio para educar sobre la moral desde el uso de los títeres, o como nosotros lo llamamos wayang. Este es un tipo de wayang, ¿verdad, señor Iqbal? Tienes razón, Michelle. Este es wayang golek. Hay muchos tipos de wayang en Indonesia, pero el día de hoy nos enfocaremos en los tres tipos principales de wayang, los cuales son wayang golek, wayang kulit y wayang orang. Señor Iqbal, ¿qué es realmente el wayang? El wayang es una representación dramática sobre eventos mitológicos que utiliza títeres o bailarines. Es una representación artística muy tradicional de Indonesia. El arte del wayang incluye la actuación, música en vivo, contar historias, pintura, escultura y simbolismo. Podemos identificar los tipos de títeres indonesios o el tipo de wayang. Pinturas en pergamino, beber, títeres de varia tridimensionales golek, pieles de animales kulit, o seres humanos wong. Podemos identificar varios tipos de wayang en Java Occidental, Java Central, Yogyakarta, Java Oriental y también en Bali. A pesar de sus variedades, ¿cuáles son los elementos que componen al wayang? Para wayang kulit o wayang golek, los elementos que lo componen como gamelan, la orquesta musical, kelir, tela para el escenario, blencong, lámpara de aceite, cempala, kentongan, debok o lugar de actuación, wayang box, kepyak o máscara, y gunungan o krayok o mantanya de madera como símbolo del universo. El elemento humano involucra al dalang o narrador, warangana o sinden, el cantante, niaga, músico gamelan, y penyimping, ayudante del titiritero. Wayang orang, que literalmente significa títeres humanos, utiliza bailarines, actores en los papeles de títeres y música de percusión gamelan como parte integral de una actuación y del teatro. Creo que es interesante que nuestros espectadores conozcan más sobre el wayang. Señor Iqbal, muchísimas gracias por su explicación. Continuamos después del corte. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. ¿Cómo está, señora Ayoy? Estoy bien, Daniel, gracias. ¿Podría tal vez compartir con nosotros la historia del wayang, del golek y decirnos de dónde es?
Wayang golek son formas de artes escénicas wayang que crecen y se desarrollan en Java Occidental y en el área central de Java que limita con Java Occidental. Golek significa fara, ya que los títeres se manejan con faras de madera. En 1584 después de Cristo, Sunan Kudus creó el wayang golek. El uso del show de títeres como una forma de enseñar el Islam o dakwah. Sin embargo, wayang golek usando el idioma sundanés se desarrolló y se propagó más rápido, alcanzando así a casi todo Java Occidental. La expansión y la enseñanza de valores morales y religión mediante el wayang se sigue usando hasta el día de hoy. Daniel, si tú visitas ciudades en Java Occidental, tú todavía vas a encontrar estos shows que se usan para mostrar mensajes positivos tales como mantener el orden, ser tolerantes, evitar el consumo de drogas y mantener la unidad nacional. Cuéntenos, señora Ayu, ¿cómo podemos hacer un wayang golek? Los títeres están tallados de madera de cachapí u otros tipos de madera liviana. La cabeza está tallada primero con diseños de ciertos personajes. Una vez tallada la cabeza, se talla la cintura y el torso. Una vez creadas la cabeza y el torso, se perfora un agujero desde el cuello hasta la parte inferior del torso, donde se coloca una gran varilla de madera. Luego se monta la cabeza en la parte superior de la varilla de madera. Luego los brazos se tallan en dos secciones, hombro con codo y mano con codo. La madera está sellada y las figuras se pintan cuidadosamente. Hoy en día se utilizan acrílicos comprados en tiendas, pero en el pasado se utilizaban pigmentos naturales u hojas de oro para los cuerpos y las caras. Luego se monta la cabeza en la parte superior de la varilla de madera. Luego el títere se viste con un batik sarong. Y cuéntenos, ¿qué historias se muestran con el espectáculo del wayang golek? Wayang golek puede ser clasificado en tres tipos dependiendo de sus historias. Wayang golek Purwa, que deriva sus historias de la epopeya hindú, el Ramayana y el Mahabharata. Wayang golek Gedok, que utiliza las historias de Panji, y wayang golek Menak usando el Serat Menak o cuento de Amir Hamzah, adaptación sundanesa de la epopeya persa. ¿Y qué nos puede decir del dalang o sobre el espectáculo del wayang golek? Wayang golek funciona tocando una cuerda que está en el cuerpo del títere. Al comenzar la historia, el titiritero emitirá sonidos que coincidan con la personalidad del títere, ya sea está divertido, amable, amigable o malvado. Hay 9 partes de un espectáculo de wayang golek desde la llegada del dalang al escenario hasta terminar el espectáculo. ¿Y qué nos puede decir de los personajes del espectáculo del wayang golek? Hay 5 rasgos de personalidad en wayang golek. Personajes refinados. Estos personajes tienen rostros blancos, cabezas inclinadas y ojos pequeños y alargados. Su lenguaje es cortés y expresan pensamientos complejos. Los héroes y heroínas suelen ser de este tipo como Arjuna, Srikandi, Rama, Nakula y Sadewa. Personajes semi-refinados. Estos personajes tienen rostros blancos y rosados, cabezas un poco más erguidas y ojos pequeños que miran al frente. Aunque generalmente son refinados, estos personajes son un poco más directos que los puramente refinados y más inclinados a realizar acciones precipitadas.
Personajes fuertes. Los personajes fuertes suelen tener rostros de color rosa intenso, azul u otros colores oscuros, y ojos grandes y saltones. Estos personajes son las abejas obreras del mundo wayang. Estos personajes, entre otros, son Hanuman y Jatayu. Personajes emocionalmente descontrolados. Tienen caras rojas o de color oscuro, ojos saltones o bocas abiertas con colmillos visibles. Mantienen la cabeza en alto y tienen cuerpos grandes. Estos personajes son los antagonistas o los malos personajes que se oponen al héroe de la historia, como Rahwana, Karna y Duryudana. Personajes especiales. Finalmente están los caracteres especiales, aquellos que no entran en las otras 4 categorías. Sus voces y características deben aprenderse individualmente. Quizás haya 15 personajes en esta categoría, muchos de ellos bufones o punakawan. Cepot es también uno de los wayang golek más populares, con su carácter humorístico y a veces un poco molesto. Siempre consigue hacer que la atmósfera tensa de la historia sea más fluida y llena de risas. Cepot, o cuyo verdadero nombre es Sastrajingga, es el primer hijo de la pareja Semar y Sutiragen. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Ahora hablaremos del wayang kulit con el señor Iqbal. Señor Iqbal, ¿puede contarnos la historia, por favor? Se cree que los wayang o títeres de sombras han existido desde el siglo IX en Java. Durante los reinos islámicos en Java, los wayang continuaron desarrollándose y adaptándose a los valores islámicos. Surgieron nuevas historias wayang con matices islámicos, como historias sobre santos u otras figuras islámicas. Actualmente el espectáculo de títeres se ha convertido en una forma de entretenimiento para todo público y forma parte de celebraciones y conmemoraciones religiosas y de días nacionales. Los espectáculos de wayang kulit se pasan por canales de radio y televisión. ¿Cómo se hace el wayang kulit? Primero, un fabricante de títeres hará un patrón del títere deseado. Una vez terminado, el patrón será copiado sobre cuero de búfalo que luego será usado para el títere. El patrón que se ha realizado se utilizará posteriormente como tallado o una base. La meta es que las marionetas puedan moldearse lentamente y con facilidad hasta darles una forma más bonita. Los patrones existentes del cuero están listos. Luego se coserán los títeres y se unirán en cada parte para formar uno solo. Finalmente, la pintura solo se la puede poner si todos los títeres están listos. Primero se les pone colores básicos. Si el color ha cambiado, los títeres pueden ser usados finalmente por el titiritero. Los visitantes pueden observar y aprender el complejo proceso de elaboración del wayang kulit en la aldea de Kepuh Sari
Wonogiri en Java Central. ¿Podría contarnos sobre los personajes del wayang kulit? Los personajes de wayang kulit se puede clasificar en 3 grupos principales. Wiratama es un grupo de personajes que representan a drama como un caballero o ksatria. En este sentido, los personajes de la familia Pandawa son representados como buenos caballeros o ksatria baik. Y los personajes de la familia Kurawa son representados como malos caballeros o ksatria jahat. Wiraparustama es un grupo de protectores que protegen a los débiles en la guerra. Pamonging Wiratama es un grupo de personajes que protegen el universo. Estos son sabios, virtuosos y compasivos. En otras perspectivas, los personajes del wayang kulit pueden ser divididos según su comportamiento. El comportamiento cakep representa un personaje fuerte, resiliente y bien establecido, como se ve en los personajes de marionetas de sombras como Karna. El comportamiento cakup representa una naturaleza capaz y resiliente, como Werkudara, Antareja, Gatotkaca, Antasena y Hanuman. El comportamiento Chikat representa personajes hábiles y diestros, como Krishna. El comportamiento Cakut es una representación del carácter descuidado y no calculado de los títeres de sombras, como Dursasana. El comportamiento Cakcak representa a un personaje que no tiene una postura firme. Los títeres de sombras que tienen comportamiento Cakcak son como Sangkuni. ¿Qué historias se representan en la obra de wayang kulit? Wayang kulit menudo presenta historias de las epopeas de Ramayana y Mahabharata, pero también hay historias de Panji. Estas son historias y leyendas propias de la región de Java. También hay otros cuentos e historias islámicas populares. Cada historia de títeres tiene un mensaje moral y valores que transmitir a la audiencia. ¿Cómo se realiza el dalang o cómo puede el titiritero ejecutar el wayang kulit? Ellos pueden usar sus manos para controlar a los títeres, creando movimientos complejos y fluidos que limitan las acciones humanas. El dalang ejecuta el wayang detrás del kelir. Kelir es una pantalla hecha de tela blanca. Detrás de esta está un foco o una lámpara de aceite o blencong, la cual ilumina a la audiencia al otro lado de la pantalla para que puedan ver las sombras del wayang. Los titiriteros utilizan sus voces para dar diferentes personalidades a cada uno de los personajes y así traerlos a la vida. El dalang tiene que ser capaz de sincronizar sus movimientos y acciones al ritmo de la música. Usualmente, ¿cuándo se realiza el wayang kulit? Las presentaciones de wayang kulit son eventos grandes que duran toda la noche, acompañados en todo momento por una orquesta gamelan tradicional que toca en vivo. Durante festividades populares y eventos importantes como nacimientos, bodas o otras celebraciones, las presentaciones de wayang kulit muestran mensajes
específicos que son relevantes para el evento. Tradicionalmente, las presentaciones de wayang kulit atraen a grandes audiencias de todos los pueblos vecinos que se sientan a ambos lados de la pantalla, el lado de las sombras y el lado del dalang o titiritero. En el pasado, la gente normalmente miraba desde el lado oscuro. Hoy en día, las actuaciones están preparadas para que el público las vea desde el lado de la pantalla del dalang. Gracias, señor Iqbal, por su increíble explicación. Continuaremos después del corte. Acércate a Indonesia. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Acércate a Indonesia. Señora Ayu, ¿podría contarnos sobre la historia del wayang orang? Wayang orang es la adaptación de la estética y narrativa de wayang kulit en una representación de danza teatral ejecutada por personas. Se cree que el wayang topeng se inspiró en el desarrollo del wayang orang. Las referencias literarias más tempranas a wayang topeng es de 1058 y se piensa que las máscaras de teatro eran muy populares en los reinos de Java Occidental. Aún se las puede encontrar en Malang, Java Occidental y en Bali. Wayang Wong, o ahora conocido popularmente como wayang orang, fue creado por Kanjeng Bendara Adipati Aryo Mangkunegara I, 1757 hasta 1795, y realizaban los cortesanos y lo disfrutaban en la misma corte. El esfuerzo por socializar este arte creció rápidamente cuando el sultán Pakubuwono X, 1893 hasta 1939, inició actuaciones de wayang orang para el público en general. Los intérpretes ya no son cortesanos del keraton, sino también personas fuera del palacio con talento para el baile. En Surakarta, las mujeres desempeñaron papeles femeninos desde el principio y a menudo también de nobles héroes. ¿Y qué historia se retrata en el show del wayang orang? Las tramas tradicionales del wayang wong tradicional se basan principalmente en el Mahabharata y el Ramayana. En Java se considera que sus héroes son los ancestros míticos de los javaneses. Una de las primeras fantasías de este tipo es el poema de la corte Kakawin, Arjuna Wiwaha, compuesta en honor a la boda del rey Airlangga en 1035, cuyo héroe principal es el virtuoso Arjuna del Mahabharata. ¿Y cuáles son los elementos del espectáculo del wayang orang? Los wayang orang constan de varios elementos de las artes culturales, incluidos elementos del lenguaje, el carácter de los movimientos de danza, los instrumentos musicales, los gamelan, la recitación, las canciones, el armamento, el maquillaje basado en los personajes y el vestuario. Un pareo batik negro pardusco con un corpiño ajustado de terciopelo negro para las mujeres, mientras los hombres bailan con el torso desnudo. ¿Y cuáles son los personajes del espectáculo del wayang orang? Los personajes se dividen en tres categorías principales:
el tipo femenino, el tipo halus masculino refinado y el tipo gagah masculino fuerte. Los tres tipos principales de roles anteriores se dividen cada uno en varios subtipos: humilde, refinado, orgulloso, servidor, asesor, etc. Hay un total de 21 tipos de roles, cada uno con su propio estilo de maquillaje y vestimenta. ¿Y en qué lugar la gente puede ver el espectáculo del Wayang Orang? Además de Wayang Orang Sriwedari en Surakarta o Solo, puedes visitar el espectáculo de Wayang Orang Barata en Yakarta y Wayang Orang Ngesti, Pandowo en Semarang. Muchas gracias, señora Ayu, por esta información. Volveremos enseguida después para el cierre. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. ¿Existe algún reconocimiento internacional para el wayang indonesio? Wayang kulit fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2003. Este reconocimiento fortalece aún más la posición del wayang como uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo. Los títeres también suelen exhibirse en museos y galerías de arte de varios países, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Japón y Australia. Los dalang indonesios suelen colaborar con músicos de los diferentes países para crear actuaciones únicas e innovadoras. Un ejemplo es la colaboración entre el titiritero Ki Purbo Asmoro y el músico de jazz estadounidense David Murray. Señor Iqbal, ¿cuál es su mensaje para los ecuatorianos que están interesados en estudiar el wayang? Puede aplicar a la beca Dharma Siswa, en la que algunas universidades de Indonesia ofrecen especialización en pedalangan o maestro en la sombra. Algunos de los alumnos de otros países continúan convirtiéndose en dalang en su país. Estudiando las historias de wayang kulit, podemos comprender mejor la historia y la cultura de Indonesia y apreciar la diversidad cultural que existe en Indonesia. Si tiene alguna pregunta sobre Indonesia, visite nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales. Ven a Indonesia, ven a visitar y a conocer el wayang de primera mano, una rica herencia cultural de la humanidad. Gracias, querido público, por atender y selamat malam dan sampai jumpa lagi. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia.